Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Les saludo desde Chile, yo soy Bernardita y voy a estar moderando esta comisión de identidades culturales. Vamos a partir, el orden es el que estaba en la web, pero vamos a partir primero con Mariel y Santiago. Buenas tardes, Mariel y Santiago. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a presentar esta ponencia que se titula Tendencias y Significados en la Universidad Pública. Nosotros preparamos esto de manera conjunta con el doctor Juan Santiago Palero. Santiago es arquitecto, es doctor en arquitectura y también es docente de 2 cátedras de historia de nuestra facultad. Yo soy Mariel Ávila, arquitecta también, actualmente becaria doctoral del CONICET. Santiago es becario postdoctoral del CONICET. Los dos trabajamos en el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de nuestra facultad. Y si bien trabajamos líneas de investigación que son diferentes, Santiago se concentra en particular en la arquitectura participativa y yo estoy más vinculada a políticas habitacionales. Lo cierto es que tenemos abordajes conceptuales comunes, y bueno, ambos fuimos formados como profesionales. Nuestra formación de grado transcurrió en un periodo en el que nuestra disciplina estaba quizás un poco atravesada por una visión excesivamente formalista que la disociaba de procesos sociales que sustentan, ¿no?, a la arquitectura y al urbanismo. Sin embargo, nosotros como investigadores estamos parados desde una perspectiva vinculada con el hábitat, por lo cual buscamos observar la arquitectura y el urbanismo desde, como son fenómenos complejos, como lo que son, ¿no? De manera que intervienen múltiples factores con el objetivo de superar quizás esta visión formalista que a veces pesa sobre nuestra disciplina. De manera que, bueno, para no quedarnos con una postura crítica simplemente declamatoria, lo que hicimos en este caso fue proponer un ejercicio pedagógico concreto para poder observar transformaciones en el espacio físico en relación a cambios socioculturales más amplios, ¿no? Nos pareció que para poder abordar este ejercicio era interesante tomar como caso de estudio un ejemplo que fuera cercano para nosotros en el tiempo y en el espacio, como es nuestro ámbito de trabajo y de interrelación cotidiana, por lo menos hasta antes de esta pandemia, ¿no? Que por eso decidimos pensar esta relación entre lo social y lo espacial en la Facultad de Arquitectura. Bueno, perdón que apague el video, pasa que no escucho muy bien, debo tener mala señal. Pero para plantear este ejercicio tomamos las transformaciones físicas de la sede institucional en relación al contexto cultural de cada época en que se producen esas transformaciones. Por ejemplo, mencionaremos ahora algunas transformaciones puntuales y su interrelación con el clima sociocultural. Lo vamos a ver muy rápidamente, muy sintéticamente, para entrar en 10 minutos de exposición. El primer punto que vamos a ver es cuando la institución tiene por primera vez un edificio propio en 1954, que es una morfología, un edificio con una morfología de pH típico de mitad del siglo XX. Era un edificio destinado a oficinas para la actividad gremial y que al cambiar de uso se hacen evidentes ciertas dificultades en cuanto a la adecuación como institución educativa. Por ejemplo, en las dimensiones de los pasillos y escaleras o en algunas columnas que interrumpen justo las aulas. Un segundo punto que tomamos como importante es, dentro de la historia de la institución, es la época del taller total. Quizás todos han sentido sobre esta experiencia en el 70, entre el 70 y el 75, en el cual el edificio era el epicentro de la innovación pedagógica y de la militancia estudiantil. Sin embargo, esa facultad llega solo a través de fotografías como un edificio apropiado, prácticamente ocupado por los alumnos y estudiantes que pasaban todo el día en la institución. Como les decía, esa imagen de la institución fue borrada
durante las últimas décadas del siglo XX, en una intervención similar a lo que pasó con el Buen Pastor en la ciudad de Córdoba o con otros edificios como el Patio Olmos, donde el edificio queda como una cáscara, pero se incorporan los nuevos valores de la urbanalización, según diría Francés Muñoz, esto del brillo, la transparencia, los colores estridentes. Otro punto que señalamos tiene que ver con el periodo en el que se inaugura la sede de la facultad en la ciudad universitaria. Este edificio comenzó con 3 módulos, no sé si puede pasar la siguiente, Santi, ahí está. Este edificio comenzó con 3 módulos claustrales que se construyeron en la década de los 80 en el marco de un clima político de lo que fue el retorno a la democracia, y es un edificio que refleja la tendencia internacional del uso de elementos prefabricados. Este edificio también sufrió una serie de ampliaciones y cambios. El primero de ellos fue en el año 2001, en el que se le incorporó un auditorio en forma de tambor, al estilo de Kahn, de Aldo Rossi, con una estética posmoderna que también estaba presente en la ciudad de Córdoba en otras intervenciones, como fueron los CPC, que son los centros de participación comunal, que están en la zona periférica de la ciudad y que también aluden a esta estética posmoderna. Y también se incorporó en esa ampliación un pórtico, un arco de bienvenida a la institución, que fue un elemento formal que también fue muy característico de los procesos de segregación que caracterizaron, ¿no?, al desarrollo urbano de nuestras ciudades hacia finales del siglo XX y principios del XXI, esta ciudad neoliberal que se fragmentaba cada vez más y generaba estos intersticios cerrados en sí mismos, ¿no? Bueno, este tipo de fenómenos en Córdoba sucedían tanto, ¿no?, en los barrios cerrados, en los countries, como también en los barrios ciudad, que son una serie de barrios que están en la zona más periférica de la ciudad y que son resultado de políticas habitacionales de relocalización de villas y asentamientos. Sigo. ¿Se me escucha bien? Sí, en la última ampliación del edificio que va del 2005 concurso a 2018, ahí proponemos discutir algunas tendencias de la arquitectura contemporánea y también las dinámicas sociopolíticas de la segunda década del siglo XXI. Ahí hacemos hincapié sobre todo en 2 puntos principales. Por un lado, el contraste entre un minimalismo ascético de los interiores frente al bombardeo semiótico de los patios exteriores llenos de stands y de kioscos, y por otro lado, también hemos hincapié en la dualidad plástica de la fachada, que funciona tanto como una grilla geométrica, pero también como una reja marcando un límite de pertenencia social. Bueno, para cerrar un poco nuestra presentación, comentarles que a diferencia de otros trabajos de crítica arquitectónica, donde quizás el foco está puesto en relación a la obra y a algunos autores o actores particulares, lo que nosotros intentamos hacer en este caso fue poner el foco en dinámicas colectivas y más amplias, ¿no? El ejercicio que planteamos no tiene que ver con hacer una crítica a los proyectistas o a la obra en sí misma, sino más bien tratar de entender estas transformaciones en el espacio y en la arquitectura desde una perspectiva más amplia, para ver lo que nos indica Saida Mushi y Josep María Montaner, esto de poder descubrir las implicaciones y los intereses políticos que hay detrás de la arquitectura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariel y Santiago, muy puntuales con el tiempo. Les pido disculpas que no los presenté, pero se presentaron ustedes, así que, pero mil disculpas. A continuación vamos a invitar a Daniela. Vamos a hacer 3 presentaciones y después, si hay un espacio de preguntas, si no, vamos continuando y las vamos dejando hacia el final. Y quienes quieran pueden poner sus preguntas en el chat. Daniela. Aquí estoy. Lista. Bueno, comparto. Sí se ve y sí se escucha, ¿verdad?
Bueno, yo soy Daniela Barra de la Universidad de San Francisco de Quito. Esto es una investigación que vengo haciendo hace algunos años y es sobre el diseño ecuatoriano y en este caso hablo específicamente sobre la imagen del indígena en el diseño ecuatoriano. El término indígena significa autóctono o del lugar. Es un sinónimo de indio en América Latina. Los diseños de la discografía de la música popular ecuatoriana en la década de 1960 tienen muchos elementos indígenas. Se ve un paralelismo de estas portadas con las obras de arte plástico del indigenismo de las décadas anteriores, que es lo que vamos a analizar, pero con posibilidad de manipulación de la industria en la creatividad artística del diseño y sus portadas. En Ecuador, indígena no significa una persona nacida en cualquier lugar. Es la persona, se me salió. Es la persona de la América prehispana. El indigenismo fue uno de los pilares en el desarrollo del arte en Bolivia, Perú, Guatemala, México, Ecuador, pero en cada país se desarrolló de diferente manera. Por ejemplo, en México se le suele relacionar con la Revolución Mexicana con una postura política, y en el Perú es parte del movimiento regionalista con origen de la migración a la capital. El indigenismo ecuatoriano en el arte y en la literatura nace desde principios del siglo XX. Y en la política desde la década de 1940, a partir de la formación de la Federación Ecuatoriana de Indios y el Instituto Indigenista Ecuatoriano. Las dos organizaciones nacen de grupos mestizos, pero en la FEI sí se incorpora un grupo pequeño de indígenas que logran que los izquierdistas urbanos entiendan su realidad. Ahí empieza todo con esto. Piensen que es desde grupos de mestizos, ¿verdad? El problema es que los indigenistas fueron más importantes en la construcción de imágenes de los indios que en llevar a cabo las políticas reales de incorporación. El indigenismo es una mirada desde los mestizos y desde la ciudad. Es todo lo que tiene que ver con el poder al indígena o el poner al indígena o elementos indígenas en cualquier tipo de obra. Como dice Trinidad Pérez, explica cómo es como una categoría general el indigenismo. Es todo lo que es hecho sobre el indígena, pero no hecho por indígenas. Esta idea busca que el indígena sea un modelo de lo nacional por ser la fuente o de origen de una cultura. Y lo único que se requiere para ser indigenista es no considerarse indio. La nueva literatura es llamada indigenista y no indígena. También se piensa que esta corriente surgió a partir de una reacción al academicismo predominante en los salones y en las escuelas de arte, en especial la Escuela de Bellas Artes. Existe una relación entre estos artistas contra el hispanismo, pero al mismo tiempo sigue siendo ajeno a ellos. La angustia mestiza y criolla frente al concepto de autenticidad cultural determinada en gran parte del desarrollo del indigenismo. Ellos trataban de crear un arte auténtico tratando de diferenciarse del arte europeo. Los artistas generalizaron la fisionomía del indígena, esto es muy importante en esta parte. Como una generalidad, no pintaron las características específicas de las distintas culturas indígenas. Recuerden que en cada país tenemos muchas culturas, no solo hay un tipo de indígenas, sino hay muchas culturas indígenas, pero aquí se generalizaba la fisionomía del indígena. Era una homogenización universalista en lo que la cultura romanticismo, sin matices sociales y al mismo tiempo tiene la folclorización, pues es una huella nacional del arte, es el factor diferenciador de lo local frente al arte europeo. En algunos casos su identificación se encontraba a partir de la vestimenta, pero en otros los rasgos físicos. Generalmente aquí como se dice, se generalizaron todos los rasgos y a veces se ponía una que otra parte de su vestimenta para poder identificarlos. La imagen del indígena o de elementos indígenas en el diseño y en un objeto de consumo exacerbó la idea genérica y suavizada. El campo de análisis de esta investigación son las portadas de los discos de música popular ecuatoriana en la década de 1960. Se utilizó como metodología el análisis del contenido de Rose Gilliam
y Klaus Pippendorf. Las categorías gráficas encontradas en estos diseños tienen el paralelismo con la historia del arte ecuatoriano indigenista y estas son el arte precolombino, a partir de, les voy a poner aquí un ejemplo, del precolombinismo, ¿verdad? A partir de la arqueología. El costumbrismo, que vamos a ver aquí, perdón, no está aquí, el costumbrismo, ¿sí? A partir de los principios del siglo XX con los álbumes de los viajeros. Dar visualización del indígena a partir del artista Camilo Egas en 1920. Y por último, el paisajismo, que se dio a partir de los Andes y a principios del siglo XX con el paisajismo indígena. Aquí podemos ver algunas portadas de discos que son muy interesantes porque llevan todos estos tipos de indigenismos. Por ejemplo, vemos aquí este disco que se llama Raza de Bronce con música popular ecuatoriana en 1965 por Discos Granja y tiene un paralelismo con la imagen dura y fuerte de Luis Mideros como artista. La idea era obviamente una simplificación de esto, pero se marcan algunos tipos de elementos como el sol de oro de la cultura tolita, la vasija de barro de varias culturas indígenas, y esto marca la idea de un precolombinismo, de la utilización de un precolombinismo. El indigenismo, en cambio, de la intención de dar visualización, básicamente se da a partir de Camilo Egas, y fíjense en cómo hay un paralelismo con esta portada que se llama Arpegios del Alma, igual de 1963, donde tenemos aquí las distintas elementos de los instrumentos indígenas. Se ven algunos detalles de las distintas culturas de Otavalo, o Natabuela también, y podemos ver aquí la firma de uno de los caricaturistas de aquí del Ecuador. Vemos el costumbrismo también, esto es hecho por Leonardo Tejada, otro artista que es folclorista y además indigenista, donde podemos ver algunos elementos del costumbrismo que dan visualización a todas las costumbres. Vemos aquí los trazos y los distintos tipos de artes para dar la idea de costumbrismo que trabajó Leonardo Tejada y que también trabajó en las portadas de discos. También vemos aquí el paisajismo, ¿no? Rafael Troya trabajó mucho en esto y vemos aquí en esta portada de disco que se llama Pentagrama de los Andes, donde da la visualización. Es un paisajismo indígena. ¿Por qué? Porque utilizan al indígena como parte del paisaje y no como un elemento principal. Entonces podemos analizar aquí todos los elementos que se trabajan en el diseño del indígena y en conclusión, muchas de estas gráficas utilizan elementos indígenas porque son los más reconocibles e identificables para el mundo como ecuatoriano. Aunque la mayor parte de estos músicos eran mestizos, al igual que la música, esto significa que estas imágenes no son el reflejo de quienes pertenecen a la industria. En estas portadas, la gráfica está bajo una mirada del otro que no tiene relación con el mestizo. En las portadas con elementos indígenas se encontró con su mayor intención era dar visualización a las culturas indígenas, pero muchas son imágenes del indígena genérico, como les comentaba, cuya cultura se puede reconocer a partir de su vestimenta, por ejemplo, si son de Natabuela o de Otavalo, etcétera. Las culturas más representadas en estas portadas son de los indígenas del norte del país. Y eso es porque ellos han sido buenos comerciantes porque su cultura se ha movido internacionalmente y porque varios personajes de esta industria provienen de ciudades del norte. En estas portadas hay también un sentido de pertenencia por el origen, pero también una utilización del folclore indígena como elemento identitario. Todo esto se da porque en la década de 1960 el indigenismo se ha oficializado al extremo. Tal como relata Trinidad Pérez, Guayasamín llega a ser presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guayasamín, uno de los principales artistas del indigenismo del realismo social, por breve tiempo, pero en realidad domina la Casa de la Cultura por mucho tiempo. Y con esto termino, Bernarda. En esta época se da una efervescencia política de izquierda, se busca que se mantuviera la representación del indígena, se discutía la reforma agraria, que era una forma de apoyo a la gente del pueblo y a los indígenas. Por esta razón, esto se ve reflejado en el diseño de estas portadas. Muchas gracias por poner atención a mi presentación. No, gracias a ti, Daniela, por compartir. Muy interesante.
pues te voy a hacer algunas preguntas. Invitamos a Ana Cisnero y a Mónica Caballero a presentar la enseñanza del diseño de indumentaria y textil desde una perspectiva situada. Ana y Mónica, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita y queridos colegas. Bueno, tanto Ana como yo trabajamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y Ana está instalada desde hace algunos años en San Carlos de Bariloche, donde también trabaja en un instituto de la zona. Bueno, nuestra propuesta en realidad tiene que ver con la relación de la enseñanza del diseño en indumentaria y textil y algunos desafíos contemporáneos respecto de cómo posicionar un profesional en nuestra época y un poco siguiendo la estructura de lo que hablaba recién nuestra colega Daniela Barro, cómo de alguna manera existe una tensión entre una formación más esencialista, más universal, y luego cuando el diseñador sale a trabajar en el contexto en el cual está situado, emergen algunas cuestiones y algunas propuestas de producción que tal vez desde esa estructura universal no se han tenido en cuenta. Por eso nos pareció muy interesante esta vinculación de Karen, formada en la Universidad de Buenos Aires, cuando comienza a trabajar en el contexto situado de San Carlos de Bariloche, que bueno, para los colegas que son de otros países, Karen les va a contar ahora rápidamente las características, ¿no?, que tiene esta ciudad y también las características que tiene en las formaciones imaginarias de los argentinos, porque los argentinos que no vivimos en San Carlos de Bariloche también tenemos una cierta idea, digamos, a veces anticipada y errónea, de la vinculación de la artesanía con el diseño desde el punto de vista industrial. Para este fin nosotros seleccionamos desde el punto de vista de la estética, que es en lo que trabajamos tanto Karen como yo soy filósofa especializada en estética, y algunas categorías contemporáneas de la estética nos sirven mucho para poder vislumbrar y para poder trabajar interrogantes que se nos plantean en esta ciudad de Bariloche. Lo primero que les queremos decir con Karen, que no van a encontrar en esta ponencia soluciones, sino más bien una invitación a reflexionar sobre algunas cuestiones. Lo primero es una categoría filosófica de un filósofo argentino que dice que cualquier tema que pensemos o investiguemos es fundamental situarlo. Es decir, esa formación que al menos los filósofos hemos tenido de pensar en abstracto, el diseño, el arte, el artista, en realidad hoy hay una propuesta contemporánea. Vieron que en lugar de hablar de la adolescencia se habla de las adolescencias, de las culturas, y hay una propuesta contemporánea a siempre situar los temas. Una cosa es hablar del diseño cuando surge vinculado con la revolución industrial en otro contexto, y otra cosa es hablar del diseño hoy en el contexto latinoamericano argentino y precisamente local, como es en San Carlos de Bariloche. Otra categoría que nos viene muy bien es superar la dicotomía también de los paradigmas modernos entre la teoría y la práctica, ¿no? Digamos, la artesanía vinculada a la práctica y los sistemas industriales vinculados a la teoría, o en el caso inclusive de la dinámica educativa, los talleres vinculados al hacer y las materias teóricas como la nuestra vinculadas al pensar. Bueno, esa dicotomía ha sido superada y tiene que ver con una articulación de lo teórico y lo práctico, con articulación de las funciones también antropológicas del hombre, ¿no? No está separada la ideología de los intereses, de la formación, digamos, todas estas cuestiones están presentes en nuestras actividades humanas. Por otro lado, otra categoría muy interesante que nos viene para aplicar al diseñador y que viene de la mano de otro filósofo argentino que es Rodolfo Puig, es pensar al diseñador como él lo piensa al artista, no como un genio talentoso separado que viene a iluminar, sino más bien como un gestor cultural, es decir, una persona que en tanto está en contexto atiende a su contexto, a los moradores, a los que hablan, a los diseñadores, a los artesanos, a la propuesta inclusive
del gobierno, los planes o la propuesta que tiene el Estado respecto de este tipo de producciones, ¿no? Alguien que está atento y que de alguna manera desde esa cultura gesta, es un ejecutor, digamos, de lo que de alguna manera está pensando. Y otro concepto también interesante es el concepto de identidad. Generalmente tenemos la identidad vinculada con la tradición y con estereotipos. En el caso nuestro, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de los argentinos, la guardapampa, el mate, el poncho, digamos, siempre esos estereotipos que en realidad no nos hacen demasiado bien para pensar las producciones contemporáneas. Y bueno, y un concepto que va a desarrollar también Karen, que es el de concebir la relación diseñador, producto y consumidor o cliente como una relación dinámica, ¿no? Es lo que en estética se llama una estética operatoria, donde trabaja un poco justamente las condiciones de producción vinculadas con un contexto. Bueno, hasta aquí yo y ahora le doy la palabra a Karen. Bueno, muchas gracias. Bueno, a partir de este marco teórico que nos presenta Mónica, voy a ir rápidamente haciendo un pequeño recorrido sobre mi experiencia. Yo soy diseñadora textil, estoy formada, graduada en la Universidad de Buenos Aires, y como les comentaba Mónica, la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde vivo hace 5 años, está ubicada a 1600 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad donde me formé. Me formé con las categorías más bien modernas, ¿no? Como la moda, por mencionar algunas, el rol del diseñador, el diseño, las formas de producir de diseño desde la industria, la moda, como la define Margarita Rivière, como la institucionalización del cambio periódico del vestido, el rol del diseñador como el sujeto que propone. Bien, en el desempeño como docente en esta ciudad, que es una ciudad que está inmersa en un parque nacional y que carece de industria, por lo menos en lo que tiene que ver con la indumentaria y el textil, a la hora de formar profesionales en la disciplina, surgen interrogantes tales como si formar profesionales que conozcan la industria de lejos, o bien formar profesionales con conceptos situados, con prácticas más vinculadas a la artesanía, si formar profesionales en estas prácticas es subestimar un poco las posibilidades de los alumnos de acceder a desarrollarse por fuera de estas latitudes. En fin, estas inquietudes desde el campo docente se generan para mí una oportunidad para reflexionar sobre los paradigmas del diseño de indumentaria y textil desde estos lugares alejados de los centros más urbanos. Aquí aparece la artesanía, en realidad, como un hacer productivo muy valioso, que si bien desde el Estado no tiene un gran acompañamiento, ni en la formación académica, ni tampoco en la difusión y circulación de los productos artesanales, la artesanía aparece como un hacer muy valioso que dentro de lo que es mi desempeño como docente presenta dos desafíos: cómo formar y cómo vincular a quienes se están educando sobre esta disciplina del diseño de indumentaria y textil con prácticas de producción artesanal, ¿no? La disciplina, llevarla a cabo desde la producción artesanal. Y por otro lado, como diseñadora ya inmersa en la comunidad y operando más en el campo, cómo vincularme con las comunidades propias de la ciudad, que por suerte Bariloche, una ciudad de casi 126.000 habitantes, que todavía tiene pueblos originarios, cómo vincularme con estas comunidades, contribuyendo a disminuir de alguna manera la tendencia a reproducir dentro de lo que son sus artesanías, e ir incorporando de a poco una tendencia más del orden creativo. Bueno, y para cerrar, que estoy media cortita de tiempo, la idea no es confrontar la artesanía con la industria, sino pensar las posibilidades que habilita la artesanía desde estas latitudes, y pensar el diseño, cómo poder desarrollarlo a partir de estas prácticas que son diferentes por lo menos a las que me he formado dentro de la Universidad de Buenos Aires. La artesanía habilita desde el eje comunicacional, es bien versátil y habilita a
plasmar en la obra las cuestiones que son del orden del identitario, con lo cual me pregunto si podemos pensar en un diseño producido a partir de estas formas de producción, valga la redundancia, generando así un sello identitario en las materializaciones, y colaborando con el desarrollo de las identidades locales. También me pregunto, desde una reflexión situada, si podemos permitirnos dialogar sobre cómo construimos en los diseños locales una esfera identitaria que esté manifestada en nuestros productos. Bueno, eso es todo. Quería hacer rapidito, disculpen el excedente de tiempo. No, increíble en el tiempo. Gracias. Karen te dicen a ti, ¿o no? Me llamo Ana Karenina, y yo me puse como Ana Cisneros, pero me dicen Care. Porque Mónica te llamaba Karen. Sí, porque me dicen Care todo el mundo. No, muy interesante, y me surgen preguntas que después les voy a hacer, porque nosotros tenemos una geografía similar en términos de el paralelo, Buenos Aires, o sea, Bariloche, Puerto Varas, tenemos como Sí, ciertas semejanzas, y sobre todo en el diseño sí, de esas localidades. sí, Bueno, conozco totalmente. sí, estamos muy cerca en ese punto, entonces me imagino que hay, no sé si hay conectividad o no, o diálogos entre ambas comunidades, pero puede ser muy interesante trabajar en conjunto. Seguro. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto desde los espacios del aula, desde la arquitectura en la educación, cómo se articulan los espacios. Revisamos también una mirada indigenista, que yo creo que también es común en esas décadas en toda Latinoamérica, que después vamos a hacer algunas preguntas a Daniela, y esta revisión desde la función del diseño o la enseñanza del diseño fuera de los contextos superurbanos, que también tienen otro rol dentro de la sociedad. Bernardita, qué bueno, perdón, qué bueno sería que articules con Karen, que están tan cerca, ¿no? Quedar en Sí, contacto, me pareció fantástico el poder trabajar juntos, ¿no? sí, bueno, ahí tenemos, después voy a hacer preguntas porque hay una cosa de las materialidades, de las materias primas, que son Claro. más o menos parecidas. Pero vamos a dar paso, vamos a invitar a Len, que nos va a presentar algo que yo no sé si puedo pronunciar, Len, porque está en maya Sí, así que te voy a pedir pues, que a tú ver, presentes tu ponencia porque puede sonar horroroso si yo lo presento. no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, he escuchado que una buena forma de iniciar una presentación siempre es con una cita o una frase célebre. Así que quiero compartir una que escuché y que me gustó mucho. Y suena algo así. Su nombre en la cascada se hace fuego. No sé bien lo que significa, pero me gustó mucho, y algo que muchos epigrafistas consideran es que esta podría ser una de las pocas intencionalidades artísticas, poéticas en la escritura maya como parte de la identidad de Copán. Les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alain Minera, soy docente de la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Tecnológica Centroamericana, y hoy quiero hablarles de Huachac Lahu Uba Kawit, Copán Cujulajau. Si no entienden lo que estoy diciendo, no se preocupen. La traducción aproximada sería sus 18 imágenes de Cahuil, Sagrado Señor de Copán. Igual, si todavía no podemos ubicarlo, no pasa nada. Les puedo garantizar que si hago esa misma pregunta por aquí en casa, lo más probable es que el resultado no sea muy diferente. De hecho, si yo no hubiese tomado un taller sobre escritura jeroglífica con David Franco, tampoco estaría muy al tanto del tema. Y es una pena porque este señor es ni más ni menos que el gobernante maya que se convirtió en un dios. Pero, ¿por qué traigo este tema hoy? ¿Por qué hablar de este señor si no es historia, política o religión maya? Bueno, porque este gobernante, que fue el 13º, bueno, el 13º en su dinastía copaneca, desarrolló
durante su gobierno un poderosísimo discurso visual que hoy en día sigue maravillando a muchos expertos de los estudios de la cultura maya. ¿Cómo se crea este discurso? Bueno, entre otras cosas, impulsó el desarrollo artístico, reformó las narraciones tradicionales, redefinió la escritura para hacerla más accesible e impulsó la creatividad y la innovación en estado puro. Quiero compartirles algunos de los cambios que se ha encontrado que impulsó. Para eso necesito un poquito de contexto. Okay. Esto de aquí es un glifo maya, solo para poner un poquito de verdad. Esta es una forma en que se puede configurar de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Aquí dice Huachac Lahun Uba Kawil, okay, que es el nombre de este gobernante. Ahora, algunas de las innovaciones en las que este señor trabajó, también tomando como base estos glifos, está, por ejemplo, en las modificaciones estéticas. Esto es el número 9, y esto de acá, pues, se llama bolón, y esta es la variante de rayas y puntos, esta es la variante de cabeza, y esto de aquí es una variante de cuerpo completo maya, que es mucho más estética, mucho más dinámica, y que literalmente está describiendo lo mismo que se supone que se debe leer. Algo bastante bonito. Otras innovaciones se encontraron en la parte de la escultura con las estelas, donde pasaron de diseños planos a doble cara o en bajo relieve a volúmenes completos con escrituras atrás que daban el mensaje en lectura, y por el resto, a manera simbólica, daban el mismo mensaje, pero de una manera que personas que no supieran leer pudieran entenderlo. Y eso todavía no es uno de lo más interesante. Esto de acá son modificaciones en el formato y en la diagramación de las estelas. Los escritos se leen en zigzag normalmente, pero esto que vemos aquí es la cabeza de serpiente. Se fijan, aquí están los ojos y esta de acá es la boca y la tiene abierta. En este caso el comportamiento es diferente, comienza a jugar y a dar movimiento. Entonces viene, arranca por acá, baja, se mueve acá, baja por acá, sale por acá, acá, luego regresa para arriba, hace unos movimientos en reversa, baja y sube, una completa locura. Pero esa quizás no sea la más interesante. Para mí es esta y para muchos. Este se llama la diagramación petate, que es el tejido de hojas. Comienza por acá y como podemos ver están en diagonal, algo es poco frecuente. Hace movimientos, pasa por debajo de otros glifos, sale, hace un quiebre, va hacia allá, hace un quiebre, pasa por debajo de otro, viene para acá, al final hace otro quiebre, viene por acá y está haciendo esos movimientos. Llega un punto donde se sale de la piedra, se sale del formato, vuelve a entrar, vuelve a salir, pasa por debajo de otros y también se mueve en reversa tanto a lo horizontal como a lo vertical. Es una cosa rarísima. ¿Por qué hacía todas estas cosas? Pues hay muchas hipótesis al respecto. Algo que sí parece muy claro es que Huachaclajún Will tenía una intención bastante marcada, y era darle a Copán una identidad propia, algo que la hiciera resaltar. Y Alerta lo consiguió. El nombre sonó por toda la periferia y por todos por toda la zona con gran fuerza. ¿Por qué traigo esto acá? Okay, eso es lo que me motivó. Hoy en día tenemos unos pequeños problemas, y sobre todo aquí en nuestro país. Cuando hablamos de nuestro país en el extranjero, la pregunta más frecuente suele ser ¿dónde está ubicado? O escuchamos cosas como ¿por qué nosotros casi no escuchamos de eso y todo lo que ocurre? Bien. Definitivamente esto no puede ser culpa de nadie, ¿verdad? Más que de nosotros mismos. Algo estamos haciendo mal. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no nos conocen? ¿Por qué no podemos conseguir que nos reconozcan correctamente? Tal vez no nos hemos presentado correctamente. ¿Y será que no nos presentamos porque no nos conocemos a nosotros? Si lo pensamos por un momento, nosotros a veces nos podemos pensar ¿dónde está nuestra Ima Sumac o nuestro Cantinflas, Isabel Allende, Quino, Botero? Y la respuesta podría ser un rotundo no lo sé. Y eso es porque, y no es porque no hemos tenido un Juan Ramón Molina, un Froilán Turcio, una Lucila Gamero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están nuestros expositores? La cara de nuestra identidad. ¿Los olvidamos? ¿Por qué? Olvidamos nuestra identidad.
es posible, pero creo que la pregunta correcta ahora sería más bien, ¿podemos recuperar esa identidad o podemos crear una nueva? Y yo diría que sí a ambas. ¿Cómo? Tal vez Huachaclajún Ubacawil nos dio esa pista hace varios años que podríamos intentar. Podríamos comenzar por llamarlo por su nombre real. Se llama 18 imágenes de Cahuil, pero seguimos llamándolo 18 conejos a pesar de que hace 30 años se descubrió que eso fue un error en la interpretación. Y si lo aterrizamos un poco más al tema con esto, ¿cómo podemos combinar las carreras creativas en este aspecto? ¿Cómo podemos entrar a jugar? Como herederos de la creación y difusión del arte y el diseño, podemos crear investigaciones y proyectos que se encaminen en la recuperación de la memoria histórica o convertirse en el motor de una nueva identidad. Esto puede ser gracias a que las nuevas tecnologías se pueden recrear monumentos, herramientas, cerámica, joyería, etcétera. Se pueden narrar historias a través de película, teatro, música, danza, e incluso videojuegos. Se pueden crear canales y contenido para difundir todo el conocimiento que salga, que, ojo, no tiene por qué ser solamente maya, ¿verdad? Solamente es un pedacito aquí en Honduras. Puede ser con lenca, chortiga, arífuna, incluso con español. Pero esto nos puede ayudar también redescubriendo y reinventando la gastronomía o el diseño de indumentaria, como mencionaban antes, creando más y nuevas historias u obras de todo tipo inspiradas en esta nueva identidad. Pero lo importante es moldear una identidad fuerte, saludable y orgullosa, que nos ayuda a reconocernos, a valorarnos. Y será entonces cuando podemos decirle al mundo, estos somos nosotros. Porque tengamos presente que los artistas y diseñadores en realidad hacemos lo que sabemos y lo que somos. Espero que les haya gustado. Utilicé mi país como ejemplo, pero creo que podría aplicarse a otra ciudad, otro municipio e incluso a nosotros mismos. Gracias por el espacio, gracias por su atención y si les interesa saber más, pues les dejaré mi contacto y estaré pendiente. Gracias, Allen. Sí, les voy a pedir que pongan su contacto en el chat, ahí abajo, para que si alguien está interesado en contactarlos, podamos hacer enlace, que es el objetivo de estos espacios de conversación y de difusión de investigaciones en torno al diseño o a la labor docente que tenemos. O sea, comparto contigo, Allen, que es muy importante revisar la historia. Nosotros también tenemos una historia muy reciente del diseño, pero en la medida que nosotros conozcamos, podemos difundir nuestro patrimonio. Es muy importante conservar el patrimonio, ya sea visual o objetual. Y por otra parte, creo que también en torno a este discurso, que no puedo pronunciar de este gobernante, también hay una visión política, o sea, el diseño también va de la mano de un anclaje político. O sea, si uno revisa la historia, desde la historia occidental, han habido grandes cambios a partir de una política del diseño, ya sea desde la tipografía, desde la selección de colores, siempre ha estado presente la identidad junto con la política y el diseño. Gracias, Alén. Voy a invitar a Fabián de México, que nos va a presentar la imagen pública de los millennials en el contexto del postmodernismo. Gracias, Bernardita. Un gusto saludarte a ti y a todos los colegas. Muy interesantes todas las ponencias que hemos visto. Bueno, ya me presentaron, yo colaboro en CETIS Universidad en la ciudad de Tijuana. Estamos ubicados en lo más norte de Latinoamérica. Aquí inicia Latinoamérica o aquí termina, dependiendo de dónde nos vean. La imagen pública de los millennials en el contexto del posmodernismo, y vamos a comenzar con este concepto de millennials, porque si bien se ha utilizado mucho desde la mercadotecnia, yo quiero abordarlo más desde los estudios demográficos, que son muy interesantes para conocer la cultura y las identidades en cada una de las sociedades. También vamos a encontrar que hay un desacuerdo en quién pertenece, de cuál es el rango de los millennials. Si vamos a los autores originales, Strauss y Howe, demógrafos que acuñan el término millennial, ellos nos dicen que va de 1982 a 2003. Entonces prefiero irme con este concepto porque en Internet nos volvemos locos, nos podemos perder. Y además, 20 años es más o menos el periodo de tiempo
en el cual se puede marcar a una generación. Por otro lado, tenemos la imagen pública. La imagen pública es la percepción que tienen las audiencias de un grupo social, como en este caso los millennials, o de una persona, una organización, ¿no? Entonces, ¿cómo esa audiencia define a los millennials? ¿Cómo los percibe? Eso se considera como su imagen pública. Y es algo que todos tenemos. Puede que no conozcamos nuestra imagen pública, sin embargo, nosotros las tenemos porque depende de la percepción de nuestras audiencias. Y por último, el contexto desde un análisis hermenéutico es importante ubicarnos en el posmodernismo, que es un punto que le da mucho poder, o digamos que va a definir a esta generación, una generación que transforma. Bien, el posmodernismo es el fin de los metarrelatos. Esta época, este concepto nos va a derrumbar por completo todas las estructuras de la política, de la cultura, de la economía, que a principio y la mitad del siglo XX, digamos que le daba esa solidez a cada uno de los países, no solo en México, sino en cualquier país. Los metarrelatos, estas historias que se cuentan desde la política, desde la cultura, desde quienes ostentan el poder económico, fue lo que moldeó a las sociedades de nuestros países. Al terminar los metarrelatos, el posmodernismo, al derribarlos, va a prevalecer un concepto que es la diversidad. Pero en esa diversidad también pasamos a la incertidumbre, una etapa de completa incertidumbre, porque vamos a transitar, como dice Lyotard, en el posmodernismo, el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes. Hagan de cuenta que se reescribe todo lo que había avanzado la humanidad, y el posmodernismo da un golpe a la mesa, saltan las cartas y a veces van a caer de maneras encontradas. De modo que esto es un golpe a la estructura social, y lo cual nos lleva a un sentimiento de caos, ¿sí? Esto es importante contarlo porque, como les digo, desde la hermenéutica, el contexto nos ayuda a definir muy bien esta generación. De aquí surge un problema, que existe una incomprensión en torno a los millennials, además de que hay una carga peyorativa que perjudica no solo las emociones de este grupo social, sino también su imagen pública. Está muy sesgado el tema de los millennials. De entrada ya hay un pensamiento negativo, lo cual es interesante y hay que mencionarlo porque es parte de su identidad cultural. Todo podría surgir a partir, fíjense, esta portada, esta tapa de la revista Time es del 2013 y se habla de la me generation, donde se les cataloga de narcisistas, de irresponsables, de superficiales. Y eso, la verdad es que ha sido, pues creo que muy autoritario, podría decirlo de esa manera, y también ha sido un análisis sesgado. Vamos a verlo. Para comprender también este aspecto del posmodernismo, si acudimos a Bauman es muy crítico, es muy ácido a veces, nos dice que hay un peregrinaje sin rumbo donde la humanidad se mueve por la desilusión, con el lugar que se visita al tiempo que se guarda la esperanza por otro sitio. Y esto va, digamos que a enarbolar muy bien lo que es la bandera de los millennials, donde ellos expresan una necesidad de convertirse, de proclamar su individualidad. Y esto a través de las emociones. Es un grupo social que se basa en las emociones. Eso también es importante mencionarlo. Y además acudimos al imperio en torno a la imagen. Esto se ha visto, por ejemplo, esta es la portada de los libros de texto de México, donde vemos esta narrativa nacionalista, donde está la madre patria que va a cuidar a sus hijos en un espíritu muy romántico también, ¿no? Por así decirlo, los símbolos patrios
y esta idea de la construcción nacional, de una patria unificada, que realmente ya no tiene mucho que ver con las imágenes contemporáneas. Las imágenes contemporáneas son efímeras, son individualistas, están influidas fuertemente por el consumo, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ahora este sitio, Trendo MX, de Gustavo Prado de México, nos dice que el color jacaranda va a ser el color del 2021, y vemos cómo todo lo efímero, todo lo espontáneo, todo lo que tiene que ver con la expresión individual se contrapone con estas ideas nacionalistas de que todos somos iguales en México y todos debemos de marchar por este ideal. Y acá vemos que los millennials proclaman esta emancipación de los metarrelatos para ellos hacer una expresión individual. Y eso es algo muy interesante. Yo creo que no deberíamos de juzgarlos a priori, no deberíamos de decir, pues es que ellos todo con la tecnología. No, hay juicios de valor que son muy superficiales. Otro ejemplo que es notable en los millennials es la expresión que se da a través del tatuaje. Hace algunos años o para otras generaciones el tatuaje era como, ok, perteneces a una pandilla o estuviste en la cárcel, pero para los millennials no. El cuerpo es un lienzo, es una extensión de lo que sería el vestuario y es una necesidad de expresar su individualidad, de modo que el tatuaje se convierte en eso, en un canal más de expresión individual. Aquí en esta pantalla podemos ver las tres generaciones más influyentes de nuestra época. Comenzamos por los baby boomers del 43 al 60. Ellos lo que aportan es la revolución sexual, la revolución cultural. Ellos son los que inician con todo este movimiento estudiantil en muchas partes. En México fue muy fuerte, en París, etcétera, de 1960, finales de la década de los 60. Luego viene la generación X del 61 al 81, donde esta generación voltea hacia el interior. Es una revolución interior que va a cuestionarse, y aquí es donde inicia este proceso de ruptura que es a través del posmodernismo. Y los millennials van a concretar esto que yo pongo en un eje como la evolución del inconsciente colectivo a través de la tecnología, y ellos proponen, considero yo, por lo que he investigado, que la propuesta de los millennials es una revolución hedonista. Ellos van por el placer de la vida, porque la tecnología solucione muchas cosas. A ellos la pandemia no les ha afectado tanto porque ellos ya estaban conectados, ya estaban virtualizados y simplemente les vino a dar la razón de que se puede trabajar desde casa, por ejemplo. Entonces, toda esta contradicción, todo este ambiente de la posverdad, donde ya no sabemos qué es verdad, y quizá va a llegar el punto en que la verdad, como nosotros la conocíamos antes, sea irrelevante. Pero ellos son muy conscientes de cuando pueden ser manipulados, por así decirlo. Entonces, a través de los memes se construye una nueva simbología. Ese es algo también que de su herencia, digamos, el diseño de memes, que no importa por su calidad gráfica, porque lo que importa es la inmediatez y el símbolo que representa de ese momento y de las situaciones que se están viviendo. Entonces, por ejemplo, en la política, los millennials son muy avisados, digamos. Perdón, creo que se interrumpió la... Estamos con el tiempo, Fabián, parece. Sí, termino. Para concluir, considero que los millennials merecen ser resarcidos. Como ya les decía, impulsan una revolución hedonista, y en el caso de México y muchos de nuestros países latinoamericanos, son un bono demográfico que nos pueden ayudar a los cambios que necesitamos. Y por último, pues les comparto que este libro, que lo pueden encontrar en Amazon, de mi autoría, pudiera ayudar a comprender a esta generación
muchos van a pertenecer a esta generación, otros tendrán hijos, otros serán los alumnos que vemos en las escuelas. Entonces, este libro lo pueden conseguir en Amazon, Millennials, el arquetipo del héroe como imagen de imagen pública. Muchas gracias, Bernardita, y gracias a toda la audiencia por atender esta presentación. No, gracias, Fabián. Muy interesante tu presentación. Nosotros nos movemos, los que estamos en la academia, en un mundo de millennials, pero por otra parte los millennials están cambiando el mundo. O sea, esta dinámica del hedonismo también tiene algo de colectivismo, porque voy a hablar de Chile, parte de los cambios que se están experimentando ahora en Chile han sido en parte por los millennials que han estado en la calle y han sorprendido con el nivel de votaciones. Es muy interesante lo que está pasando con ellos. Muchas gracias. Vamos a invitar a Adriana Villafañe Solarte de Colombia. Ella nos va a hablar sobre la estética y narrativa del video musical en Colombia. Hola, Adriana. Hola, muchas gracias. Buena tarde a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya está? Sí. Bueno, soy profe en la Academia de Dibujo Profesional en el programa de producción de audio y video. El trabajo que les voy a socializar es un trabajo que lleva como nombre Estética y Narrativa en los productos musicales de Colombia. Fue realizado en el programa de producción de audio y video, partiendo del concepto del producto musical como el concepto del videoclip. El videoclip es un producto comercial indudablemente, está pensado para vender música y ha tenido una fuerza muy grande porque más o menos desde los años 80 se convirtió en un producto que podía ser visionado desde diferentes plataformas, o sea, mucho antes, pero es con YouTube que coge una fuerza inmensa al construir y al permitir que el público, el receptor, pudiera identificar la música que le gustaba, verla a las horas que quisiera, las veces que quisiera, por medio de plataformas y redes sociales. En relación con la estructura narrativa del videoclip, es necesario enfatizar que tiene dos elementos muy importantes. Uno es la herencia que recibió del cine en todo el desarrollo del videoclip, desde la vanguardia, por ejemplo, como los movimientos Dada y los movimientos surrealistas, y también por el otro lado, la estructura que hereda del comercial publicitario. Esta estructura le permite constituirse desde un lenguaje rápido, inclusive caótico, en el que se enfatiza con los primeros planos para la propuesta musical. Esta estructura narrativa, también muy cercana al videoarte, permite a los jóvenes apostarle a unas producciones creativas que les permite también llegar al público objetivo a través de vincularse con su estética y con la identidad musical. A la derecha vemos el contexto en el que se ha desarrollado este trabajo. Colombia ha vivido desde el 28 de abril un estallido social protagonizado por los jóvenes y esto nos ha impactado en todos los sentidos, impactó también las temáticas de los trabajos desde el punto de vista emocional. Bueno, todos los que aquí están desde Chile y desde otros lugares saben de lo que les hablo. Como la institución pertenece a un nivel superior técnico profesional, la metodología de trabajo que se emplea corresponde a ese nivel. Es una investigación formativa. Se vincularon 174 estudiantes del programa a partir con 35 grupos de trabajo liderados por 4 profesores que hacían, digamos, el ejercicio de ser los tutores. En la primera etapa, los estudiantes deberían encontrar también su intérprete o el músico con el que iban a desarrollar los trabajos, porque el objetivo era establecer la estética y la narrativa como elementos del diseño a partir de en productos visuales y audiovisuales.
En este primer momento se trabajó la estética desde talleres prácticos con la fotografía, teniendo como referente a Humberto Eco principalmente, y teniendo una apuesta por la estética de lo grotesco y la estética de lo bello, para sensibilizar pues a los estudiantes. Se tuvo también en cuenta la estructura narrativa del videoclip desde Cassetti, teniendo principalmente la estructura que él plantea de 3 tipos. Una primera estructura similar a la estructura narrativa aristotélica, una segunda donde digamos que se rompe un poco la linealidad, es un poco ambigua, los personajes no se construyen dentro de ese discurso, y una tercera que es la antinarración, en la que no hay una lógica lineal, en la que se hace una relación simbólica y se apuesta por una estética más similar a la que hablábamos inicialmente, al Dada y al surrealismo. Se hace también todo un desarrollo alrededor del videoclip, y cada uno de los estudiantes de los grupos de trabajo tienen que desarrollar el antecedente de su género al que pertenece el intérprete o el grupo seleccionado. En este caso hay un ejemplo del rock. Bueno, continúo. En la segunda etapa, perdón, se desarrolla, todos los productos audiovisuales comienzan su preproducción y pues las etapas de postproducción. Se desarrolla con base en tres formatos. El primer formato, el estudiante debe justificar la elección de su intérprete o de su grupo, desde el género, lugar donde es visionado el producto, el contexto geográfico y la sinopsis. La primera matriz que vemos en el centro es una matriz que se construye para analizar un corpus de videoclips que tienen que ver con el producto del intérprete o grupo seleccionado y el género. En esa tenían que dar cuenta de los elementos establecidos desde la estructura narrativa de Cassetti, y a mano derecha encontramos, por ejemplo, en quinto semestre los chicos tienen que hacer un documental. En esta matriz de análisis hay variables que le permiten al estudiante hacer un análisis de los referentes que hay en relación con los documentales musicales de su género, de lo local, desde lo nacional y desde lo internacional, teniendo en cuenta factores como el tipo de música diegética, no diegética, tipos de archivos que cuenta la premisa, entre otros. Vamos a mirar algunos de los, en el proceso, pues cada uno de los grupos debería entregar una fotografía 70 por 50 para ser después llevada a exposición en forma de retablo. Las partes de acá arriba las encontramos algunos de los ejemplos de estos trabajos, y también deberían entregar un cartel académico, como los vemos en la parte de abajo. Este cartel académico permite al estudiante tener una síntesis de su proceso investigativo, y permite también que se vincule a eventos de semilleros a nivel local, nacional e internacional. Es muy importante, pues uno de los hallazgos interesantes en esta primera parte del ejercicio es que se visibilizaron fusiones y géneros que no han sido, que no han tenido muy buena divulgación en nuestro país ni en nuestro departamento, como es el caso, por ejemplo, de la salsa choque, que nace en Tumaco, en Nariño, y tuvo un gran auge, digamos que fue un producto que se internacionalizó a partir del fútbol, y en este momento tiene mucho auge en Ecuador. Encontramos también el Pacífico con todas las muestras que han hecho fusión desde el folclore, que para nosotros es muy importante, también se divulga muy bien ese trabajo. Y a mano izquierda encontramos unos personajes que se llaman Dauer y Damper, que salen, por ejemplo, en toda la pandemia, hacen su propuesta estética. Ven ustedes los vestidos grandísimos, una hipérbole de todos los elementos que tienen que ver con lo afro, en sus cabellos, en su ropa, en su propuesta, inclusive desde el lenguaje. Por ejemplo, el trabajo se llama Kilo, porque ellos dicen yo aquí tranqui, tú allá Kilo. Entonces juegan también con la parte del argot de lo juvenil.
Bueno, esta es como una muestra de los trabajos, se hicieron muchísimos trabajos alrededor también de empresas, algunos que no tenían un producto musical, pues se les hizo el videoclip desde tercer y cuarto semestre. Esta es la muestra que traigo y les comparto. Muchas gracias. A ver. Gracias, Adriana. Bueno, cumplí con el tiempo. Perfecto, o sea, no. quedó tiempo. Más voy a apagar, porque si no va a sonar. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos repasado la herencia patrimonial de Honduras a través de la presentación de Aline, en busca de la identidad local. Repasamos también a través de Fabián los millennials, que se enlaza muy bien con la presentación de Adriana, o sea, cómo se enlazan, cómo estos jóvenes también buscan a través de sus propias identidades locales la manera de presentar imágenes nuevas, una narrativa del videoclip en Colombia. Y ahora nos toca presentar a Isabel. ¿Estás? Sí, buenas tardes desde Colombia. Ella nos va a presentar Camiones de Escalera, expresión gráfica de la cultura popular campesina colombiana. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Están visualizando la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es María Isabel Zapata, soy comunicadora social, periodista, y en estos momentos soy estudiante de doctorado de la Universidad de Málaga en España, y mi trabajo doctoral se centra en la comunicación gráfica, en la gráfica popular y en la cultura popular, en un caso de estudio muy colombiano, pero también de alguna manera muy universal, que se denominan camiones de escalera. Dentro de la aproximación investigativa doctoral en la que me encuentro, determino entonces para esta presentación en el Congreso de la Universidad de Palermo la expresión gráfica dentro de la cultura popular campesina y cómo es el papel entonces de los camiones de escalera como ese caso de estudio dentro de la iconografía popular propia de las expresiones de la gráfica campesina en el contexto rural colombiano. Les doy un poco el antecedente. Los camiones son unos medios de transporte construidos a medida, hechos de manera artesanal a mano, tanto en la parte del ensamble, digamos, de las capas duras en cuanto a la mecánica y a la latonería, como a la decoración. Y ellos, más que pintores, se denominan decoradores y son artesanos que, gracias a los legados familiares, papá, hijo, o muchas veces propietarios, conductores, que van entregando el oficio de poseer un camión, de conducir un camión y también de decorar un camión, pues se constituye en un legado artesanal propio de un oficio que, dentro del contexto de las expresiones inmateriales artesanales, no se encuentra totalmente protegido en el país, y ahí de alguna manera hay unas amenazas latentes, no solo de extinción en el mismo sistema de transporte, sino también en estos artes y oficios, al no tener, digamos, unos patrones desde el Estado claros en cuanto a la protección y la salvaguarda. El trabajo doctoral entonces se denomina Análisis iconográfico de la cultura popular campesina en Colombia, y el caso son estos camiones desde donde se dibujan retratos, historias, conversaciones, porque funciona como un gran medio de comunicación más allá de esa utilidad del transporte, para lograr conectar localidades rurales en el campo colombiano que a veces no tienen otros sistemas de transporte, no solo para poder sacar sus cargas de producción agrícola, muchas de ellas como el café que se exporta, sino también un asunto de poder conectar las familias y las poblaciones que están en territorios donde no hay otro tipo, no solo de transporte público, sino también porque las mismas condiciones del sistema del territorio no lo permiten. Entonces, este es un trabajo donde se centra en el análisis visual, en revisar cada uno de estos esquemas
que como les menciono son hechos a mano, y aquí tengo una imagen de una familia, 2 hermanos, que reciben el legado de su padre como familia decoradora, y ahí hay una gran manifestación en esa referencia a la cultura popular y visual en el contexto campesino, y por eso el objetivo central de la investigación busca en mirar los aportes visuales en esas formas de representación que se asemejan mucho a la geometría plana, pero que si se mira, digamos, de manera muy detallada, se da cuenta que además cada pintura, cada decoración de estos vehículos es única, no hay un camión igual a otro. Aún así, en un territorio se encuentren diferentes vehículos, pero casi que se puede determinar que es una obra rodante, una obra de arte rodante en estos territorios campesinos en Colombia. Un collage o digamos un popurrí de imágenes distintos. En el país hay un solo territorio que tiene, digamos, un decreto, una pequeña ley para su lugar, para su zona territorial municipal de, digamos, un pueblo dentro del contexto colombiano que ha tenido la iniciativa de declararlos patrimonio. Entonces, en esa localidad son carros que no solo se utilizan en esa cotidianidad campesina, sino que también son muy cuidados, valorados y, digamos, preservados en el sentido que son muy pendientes de la calidad y el estado en el que esta manifestación visual del decorado se mantiene para cada uno de los camiones. Esto es un poco, digamos, la geografía en donde yo me inscribo en el trabajo visual, en el trabajo de investigación. Estoy sentada en una zona geográfica del país, pero como les decía ahora, aunque este es un trabajo de investigación muy de país, muy local, es muy global, porque el concepto del arte y camión, del art truck, se encuentra, digamos, en latitudes en el mundo como Pakistán, la India, Nepal, Centroamérica, sí que también tiene distintas manifestaciones de medios de transporte. Entonces es un tema que es muy, digamos, del territorio donde está esa idiosincrasia también y donde la cultura popular va mostrando cómo se mezcla en este asunto del grafismo campesino. Y yo parto entonces de unos territorios rurales en el departamento de Antioquia, donde estoy ubicado tanto en la zona del sur, que es la zona de alta producción de café, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, muchos de ellos del café que llega a otros países, y una zona más al oriente que no es tan cafetera, pero sí tiene, digamos, una gran connotación de producción agrícola y turística en estos momentos. Como parte de la muestra de la investigación son 33 carros que, como les digo, son pintados o decorados por distintos artesanos, y eso hace que la muestra visual sea de alguna manera que, aunque a primer ojo, a primera mano uno los ve y todos pueden parecerse, cuando se entra en un análisis visual un poco más detallado, se da cuenta que cada camión, cada vehículo es un universo. Tengo aquí, digamos, 3 comentarios en este asunto de los análisis de imágenes con los que ya he iniciado en el proceso de trabajo doctoral, y hay digamos, una primera alarma importante, y es el tema de la política, o es el tema de la presencia del Estado desde una claridad frente a la protección, la salvaguardia, el cuidado, el cómo vamos a mantener ciertas prácticas artesanales que, como lo decía otra ponente anteriormente en esta mesa, a veces lo artesanal, lo manual, lo hecho uno a uno, se pierde en este asunto también de la industrialización y las políticas neoliberales, pero es volver de alguna manera, y todas estas conferencias que nos muestran nos han mostrado lo importante del valor de lo nuestro, de lo local, del territorio, y ahí la presencia de que no exista una política nacional de protecciones hace complejo no solo esta manifestación desde su creación visual, sino también desde que en algún momento posible pues los camiones puedan dejar de rodar por el territorio colombiano. Desde lo gráfico, los carros son un sincretismo visual latente. Se encuentran carros donde se mezclan estas grandes devociones a través de figuraciones y representaciones propias de la religión popular o de las religiosidades que se practican, de manos de las tradiciones también que en el sector campesino se tiene, pero en ese eclecticismo se encuentran
como lo digo en el último párrafo, pues asuntos de qué equipo nos gusta, qué cantante sigo, qué colores al dueño, o muchas veces el nombre con el que se bautiza el vehículo tiene que ver con el primer amor, la esposa, una hija deseada, en fin, una cantidad de elementos que se encuentran, que confluyen en esto de la cultura popular, de la cultura propia en el territorio, que los hace y lo que muestra es su gran riqueza, no solo visual, sino en ese eclecticismo cultural que tienen los camiones de escalera. Y muchas gracias, creo que no me pasé de tiempo. No, Isabel, perfecto tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Este grupo ha sido muy respetuoso con sus pares. Nadie se ha excedido del tiempo, así que muchas gracias. Muy interesante tu presentación, porque creo que todos compartimos ese mismo dolor de ver cómo el patrimonio o las personas que ejercen ciertos oficios están a punto de desaparecer. Nosotros recientemente, por el COVID, perdimos a uno de los pintores más tradicionales nosotros le decimos micros, pero ustedes le llaman camiones. Ah, ok. Pensé que era fileteado argentino. Ah, ok. Claro. Y pudiera, disculpe, moderadora, ¿pudiera tener el nombre para buscarlo? Montón. Te lo doy, te lo comparto después. Sí, por el chat, por favor. O después voy a dejar mis datos y apago el micrófono. Muchas gracias por la atención. No, gracias a ti. Voy a invitar a Nancy. ¿Estás, Nancy? Y quiero saber si Paolo está o está con otro nombre. No, parece que no está. Nancy. Sí, acá estoy. Muchas gracias, Bernardita. Muchas gracias, Julieta. Bueno, y a todos por compartir este espacio. Lo que yo voy a presentar ahora a continuación es una materia lectiva. Esta materia lectiva es, bueno, se llama Interiorismo Cultural, se da en un semestre en la Tecnicatura Universitaria del Diseño de Interiores en la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Cómo surge y cómo nace esta materia electiva? Surge del interés de los estudiantes de trabajar. Perdón, no me he presentado y he visto que es bastante interdisciplinaria la comisión. Yo soy arquitecta y estoy totalmente dedicada al diseño y a la investigación del diseño. Entonces, un poco esta electiva es propuesta justamente por ver espacios vacantes en cómo abordar el diseño de interiores, desde, bueno, la concepción misma de lo que es el diseño y de lo que se hace en la actualidad. Entonces, un poco de cara a esta situación, bueno, aparece por un lado la inquietud de los estudiantes de trabajar, de los estudiantes y en general, ¿no? También de los recibidos de trabajar con elementos de otras culturas. Eso por un lado. Y por el otro lado es desde el reconocimiento de ver y entender que conviven la realidad global y local. Y acá un poco, después de haber visto un par de ponencias, digo, qué bien con el recupero de lo local, entonces, ¿cómo hacer convivir lo global y lo local en los estudiantes de diseño? ¿Por qué lo planteo así, de cómo hacer convivir? Porque, a ver, nosotros tenemos cada vez más permeables los límites y cada vez más entran elementos de otras culturas, y si no basta ir a ver cualquiera de las grandes tiendas, de las tiendas comerciales, vamos a ver cómo desde lo global entran en el mercado local, pero no entra la cultura en realidad, que es lo que siempre les explico a mis estudiantes. Entran productos o entran elementos que son aislados, que representan una cultura, pero que no son la cultura. Entonces, desde este abordaje de estos dos puntos para abordar la electiva, es que se hace desde una mirada situada del diseño. En esta mirada situada, el objetivo planteado es hacer consciente el proceso de interiorismo desde lo que se elige de una cultura, desde el modo de hacer, del modo de producir, la identidad y la pertenencia. ¿Cómo surge el interiorismo cultural? Esa respuesta la podemos dar con el contexto. Y
por qué es su nombre la podemos dar con el origen etimológico el origen del término que se emplea. El interiorismo cultural va mucho más allá que las tendencias, que los estilos, que hasta los movimientos. A ver, porque podríamos tomar desde el étnico, el mediterráneo, cualquiera de los movimientos de los Art Deco, Art Nouveau, el minimalismo, pero en realidad digo que va más allá de eso porque lo que se trata es de hacer consciente la filosofía, es hacer consciente las costumbres, en síntesis es hacer consciente la cultura. ¿Por qué hago lo que hago y por qué tomo este elemento sabiendo la carga, la historia y el origen que tiene ese elemento? O sea, lo que se trata es de establecer los criterios y fundamentos que le dan sentido al uso o a la recreación de determinados elementos que son de otra cultura, que no me pertenecen, pero que los hago propios, que los tomo y los recreo, o porque el cliente va de viaje y te pide que ambientes que hagas el diseño, una ambientación desde determinado viaje porque se trajo unos objetos, unas estatuillas y bueno, entonces, ¿cómo diseñar y ambientar ese espacio? Hubo muchas preguntas, o sea que en realidad los interrogantes fueron los que determinaron el rumbo de la electiva, qué se toma del movimiento o de la cultura, y bueno, cuando se hizo esta pregunta o este interrogante, se pensó, ¿no? Así como hay un campo disciplinar del diseño arquitectónico y hablamos de una arquitectura vernácula, que es la tradición regional más auténtica de la manera de hacer la arquitectura, bueno, ¿por qué no establecer esto mismo que aparece en la arquitectura desde el diseño de interiores? Y entonces, bueno, pensar en un diseño de interiores regional y cultural. Pensándolo así, estaríamos hablando o proponiendo desde la interculturalidad y desde la globalización. Entonces aparecieron nuevos interrogantes como qué prácticas intervienen en el diseño, cómo es el modo de pensarlo, cómo es el modo de hacerlo y de producirlo. Esto todo desde una mirada general, ¿no? Más que tiene que ver con lo global. Y desde lo local o desde lo particular, aparecían otras preguntas, ¿no? ¿Qué nos caracteriza? Nosotros nos posicionábamos, ¿qué nos caracteriza a nosotros como argentinos, puntualmente como cordobeses? Porque esta materia es en Córdoba, o qué nos diferencia, o cuáles son nuestros elementos étnicos. Bueno, con todas esas preguntas es que se empezó y se le dio identidad a la electiva, y este era el material en definitiva conceptual que íbamos a terminar abordando en la materia. En la definición del contexto, como síntesis, lo que se trabajó fue lo global y lo local, la identidad y la pertenencia, esta cosa, ¿no?, de los elementos que hacen la identidad o que te pertenecen o no te pertenecen, y cómo lo tomas y cómo lo recreas después en el diseño espacial. Bueno, lo de la mirada situada fue es desde los significados y desde los criterios de la cultura. Y el otro punto, y bastante importante, no menor, es la especificidad, ¿no? Que en el espacio del diseño de interiores, que es la carrera, se trabajara con el diseño de interiores desde otras maneras de hacer. Y entonces ahí se tomaron como diseños de Oriente, de Occidente, y como un apartado especial el latinoamericano. Si bien el latinoamericano es Occidente, pero está presentado como un mundo aparte. ¿Por qué? Para recuperar, hacer un recupero de lo local, ¿no? Cada vez más en la arquitectura, y por eso mismo, ya que en la arquitectura esto sucede, ¿por qué no hacerlo aparecer en el diseño de interiores? Hay una posición muy clara de una manera de hacer arquitectura, bueno, ya que hay acá vecinos, los chilenos tienen una arquitectura realmente soberbia, cada vez más recuperan la mano de obra local, recuperan la manera local de hacerlo, los paraguayos, bueno, todos, ¿no? Los peruanos, y así como pasa con Latinoamérica en la arquitectura, recuperarla para el diseño de interiores. ¿Cómo abordamos y sobre qué diseños trabajamos? Desde la mirada oriental, tomamos el Feng Shui y el Wabi Sabi,
¿Y por qué se tomó el oriental? Porque cada vez más están entrando, bueno, y esto lo van a saber todos, porque es lo que siempre digo, basta de ir a cualquier tienda importante o grande, de estas grandes tiendas, desde, bueno, nosotros antes acá en Córdoba también teníamos Falabella, pero Falabella Deco en Uruguay tienen, o Zara Deco que también la tienen, o bueno, IKEA, todas las grandes tiendas, traen objetos que no nos pertenecen, que no son propios de la cultura local, sino que vienen de otro lado. Entonces, bueno, y viene mucho del Oriente. Entonces, trabajar el Feng Shui, porque cada vez lo veo más con el tiempo que se trabaja y ni siquiera hasta mal orientado. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que las orientaciones del norte no es lo mismo para nosotros que para allá. Entonces, bueno, trabajar con el Feng Shui, trabajar con el Wabi Sabi, porque además que de ser una manera muy diferente de trabajar al occidente, tienen mucho contenido, mucha carga, tienen mucha filosofía en sus movimientos o en sus filosofías, y tienen mucha documentación, que es una deuda que tenemos nosotros, los latinoamericanos. Y de Occidente, bueno, tomar distintos movimientos o distintos estilos, desde cualquiera de los movimientos de los Art Deco, Art Nouveau, el minimalismo, bueno, tomar cualquiera de toda esa cantidad de estilos y tendencias para poder estudiarlas y trabajar con lo global y lo local. Y de Latinoamérica, bueno, nos concentramos en el estilo étnico andino argentino, ¿no? Que va desde el norte de Argentina hasta el sur. Y bueno, y ahí es donde digo, tenemos una riqueza de existencia, ¿no? Muy interesante, pero no la tenemos publicada, no la tenemos compartida en las redes, en los libros, como pasa con el Feng Shui, como pasa con el Wabi Sabi, como pasa con el Art Deco. En resumen y las conclusiones hasta acá es el primer semestre, recién termina, hace 2 semanas termina la materia, es totalmente nueva, y bueno, de lo que se ha recogido es que superó las expectativas. Los estudiantes no solo que lo transitaron como una obligatoriedad de tener un crédito en una materia electiva, sino que lo aplicaron en sus materias de diseño troncales. Y otros bueno, trabajaron con amigos o con parientes que le encargaron con determinado estilo. ¿Por qué? Porque se entusiasmaron, porque lo compartieron y porque se dio. Y bueno, y la otra, sí, otra reflexión es que se produjeron procesos conscientes, de reflexión consciente con el diseño tomado de otros lugares. Y creo que con esto les debo las imágenes, porque creía que este año tampoco se podía compartir imágenes, así que bueno, se las debo porque además eran bien pregnantes, y bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti, Nancy. Muy interesante tu ponencia, o sea, la manera de enfocar los proyectos, o sea, cómo los objetos pasan a ser narrativas de historia y contextualizarlo y cómo se articulan esa historia de un objeto con otro objeto que tienen que conversar, no solamente estéticamente, sino que también en sus pequeñas narrativas individuales. Y eso hacerlo consciente dentro de los alumnos es muy admirable, así que muchas gracias. Gracias. Y creo que Paolo no llegó, así que vamos a dar paso a las preguntas. Yo tengo varias preguntas, así que les voy a pedir a los expositores si pueden prender todos sus cámaras para que nos veamos todos y todas. Porque justo como tú terminaste, que estás en una escuela o en una universidad en el norte y tenemos a Karen y a Mónica que están en el sur, y quería hacerles una pregunta porque yo hago clases en una universidad en Santiago, en el centro, y los centros o los centros urbanos tendemos a comernos la identidad de todos los lugares. O sea, todo Chile nos pertenece, o sea, en Santiago. Y las ciudades que están en la periferia o los extremos, pues nosotros somos norte-sur solamente, no tenemos este y oeste, quedan aisladas y sí trabajan mucho su identidad local. Nosotros no desde Santiago es difícil, nos planteamos la identidad local universal de Chile, pero no nos vamos planteando las miradas locales
desde la enseñanza, desde el ámbito laboral, o de las particularidades que tienen cada zona. O sea, ¿cómo miran ustedes la enseñanza desde sus localidades? Para Nancy, para Karen, Mónica. Bueno, arranco yo con una breve reflexión, un poco lo que comentaba yo en la ponencia, ¿no? Formado con ciertos criterios desde la ciudad y venir acá y encontrarme con otras formas de producir o con otras posibilidades de producir respecto a lo que conocemos tradicionalmente como formas de producir diseño. Y un poco lo que mencionaba recién Nancy, ¿no? La situacionalidad. Esto de estar, por un lado nosotros en la ponencia mencionamos a Neri Richard, esto de como nuevo desafío, animarnos a producir teoría local, ¿no? Que esté pensada desde el lugar, desde donde se realizan estas producciones. Y un poco también retomando lo que mencionaba Mónica, ¿no? Que a veces a mí me pasó como estudiante en la universidad y después como docente, encontrar que de repente las representaciones del diseño que relataban la identidad nacional siempre estaban enfocadas a esto que mencionaba Mónica, ¿no? La alpargata, el mate, el tango, cuando en realidad un poco lo que decís vos, poder interpretar lo local y lo particular de cada sector. A mí me gusta decir que aquí nadie fabricaría zapatos de taco en una ciudad de montañas, ¿no? Por más que estén de moda, como decía Nancy, traer productos de afuera, que muchas veces desde Latinoamérica tendemos a tener como esta mirada hacia afuera, hacia el norte, hacia Europa. Eh, y bueno, principalmente creo que el desafío es producir teoría local y situada. Yo quería agregar que en realidad, bueno, yo sigo viviendo, no vivo en Bariloche. Nosotras con Karen enseñamos en la UBA, pero la que vive en Bariloche es Karen, y la verdad que me fue cambiando ese imaginario anticipado que yo tenía de Bariloche, ¿no? Bariloche, los mapuches, la artesanía local, es decir, en mi imaginario era como un lugar donde lo textil iba a estar en todo su brillo y me imaginaba muy interrelacionado también con las propuestas industriales. Y la verdad que a través de los 5 años de Karen, que me fue transmitiendo también toda su sorpresa cuando se radicó y cuando empezó a enseñar, empecé a tener otra mirada totalmente diferente, ¿no? Y cómo actuamos nosotros los porteños como centro respecto de lo periférico, y en el fondo trasladamos esa atención global y local a nuestro propio interior de la Argentina, ¿no? Y me parece que nuestra educación sistemática responde, como dijeron muchos de ustedes, a ese universalismo abstracto que, que de por sí no es abstracto, que nació en alguna cultura, que tiene que ver con ciertos paradigmas de época, y en esa formación trabajamos más mirando hacia una cuestión de abstracción que no existe en ningún lugar, que más bien penetra a través de otras formas reales de conquista, de colonización, de modelos, y me parece que nuestra contemporaneidad, como dijo uno de nuestros compañeros, nos presenta el desafío justamente de deconstruir esas categorías, ¿no? Así como yo les decía, hablamos de adolescencias o juventudes, y ya no tendemos a hablar de la juventud porque cambia, y así como ustedes los diseñadores hablan de un público según el segmento social, me parece que en todo tenemos que aprender a hablar situando el contexto y pensándolo, y sobre todo lo que yo les decía antes, me parece que es desarrollar la escucha, ¿no? La escucha es estar en un contexto y empezar a escuchar qué pasa, ¿no? Con todos los protagonistas. Y bueno, yo creo que es un desafío apasionante, ¿no? Frente a tantas críticas de nuestra época, me parece que, como dijeron varios de los compañeros, tenemos más oportunidades, ¿no? Tenemos otra oportunidad de repensarnos y de, bueno, producir esta cuestión de teoría local.
Bernardita, la autora filósofa que nos propone producir teoría local y que tiene trabajos hermosos sobre feminismo y sobre legitimación, quién legitima el valor de una producción, se llama Nelly Richards y vive en Chile. No es originaria de Chile, pero está nacionalizada en Chile y les recomiendo porque tiene textos súper interesantes. Gracias, te voy a pedir si lo puedes tipear ahí en el chat porque Sí, para... ¿cómo no? Nancy, ¿tienes algo que aportar o si no hago una... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ana y con lo que ha dicho Mónica, el tema de recuperar la teoría local. Creo que los vacíos se producen justamente por la ausencia de la teoría local y tenemos, procesos de producción maravillosos. Yo soy de Córdoba, soy una ciudad bien mediterránea, estoy en el centro del país, de la Argentina, pero visitando el norte, visitando el sur, vos decís... la inteligencia en marcha que no se publica, que no se cuenta y que está carente de teoría. Entonces, te cuentan cómo hacen los colores desde los elementos de la naturaleza, esto en el norte, cómo tiñen sus tejidos, cómo después hacen esos espacios y por qué no capitalizar todo eso para justamente empezar a reflexionar incluso sobre el hacer diario que hace esta gente que es maravillosa y que en el sur lo hacen muy parecido y que, bueno, uno dice, bueno, sí, es la misma gente, no sé, pero es increíble y tenemos unas ambientaciones, claro que yo lo dejo todo reflejado siempre al diseño o a la arquitectura, porque es lo que hago, y es maravilloso, pero no está escrito. Y algo te quería decir, Bernardita, yo ahora ya empezó desde que empezó la pandemia, no llevo más los chicos de la Católica a recorrer Chile, porque vamos a ver desde el Mestizo, en Santiago de Chile, y ustedes tienen lo global y lo local. Entre Santiago hacemos también Valparaíso, y esa identidad que tiene Valparaíso, y eso local que tiene, es maravilloso. Entonces ustedes también lo tienen. Pasa que, bueno, no nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos. No, es difícil. Yo tenía una pregunta para Santiago y Mariel. A ver, Adriana, ¿quieres hacer un comentario? Sí, en la misma dirección que se ha hecho. O sea, me parece muy importante trabajar lo local, trabajar lo multicultural. Por ejemplo, el Pacífico en Colombia es toda pues una oportunidad de explorar sabores, colores, música, ritmos y poderlos visibilizar, poderlos entender desde los proyectos de investigación que se hace con los chicos. Es todavía más importante porque permiten como fortalecer todo ese proceso como de autorreconocimiento en el que se encuentra la juventud en este momento en Colombia. Se fortalecen, se la creen. Ellos dicen éramos la generación de cristal, pero somos de acero. Entonces, todos esos elementos apoyan a su identidad, a reconocerse en lo local. Era desde ahí que quería comentar. Gracias, Adriana. Sí, yo también creo que la juventud, o sea, los jóvenes, pero no me gusta usar como esta distancia. Yo siempre me creo joven. Esa es la ausencia que nos tiene en la juventud. Pero si bien tienen una serie de elementos como, también se les caracteriza, como hablaba Daniela, que ya no está, pero en el fondo uno tiende a caracterizarlos mucho y ellos tienen mucho por enseñarnos. O sea, yo estoy en la academia para aprender de ellos también, porque uno aprende mucho. Y también, por lo menos en Chile, en Santiago, hay muchos que están migrando desde Santiago hacia las otras localidades y abandonando la vida profesional, entre comillas, y adoptando vida más de artesanos y más, o sea, diseñadores que han abandonado la labor de profesional y se han ido artesanando, digamos, y produciendo y continuando los quehaceres o las labores de ciertas comunidades, como que en mi generación no pasó, o sea, mi generación era solamente trabajar, pero en las generaciones más nuevas de mis alumnos y exalumnos
hay muchos que han migrado hacia localidades, no sé si está pasando allá también, como de reconocerse que lo que nos moviliza no es el dinero, sino que, bueno, tiene que ver con esta nueva generación que son otras sus motivaciones. La autosatisfacción, como decía Fabián, viene desde la realización personal, no social. Es como interesante, y también uno la tiene que incentivar en la academia. O sea, cómo encuentras tu propia identidad de lo que tú quieres ser y cómo vas a aportar a la sociedad desde tu mirada. Bueno, y yo iba a hacer una pregunta después de mi comentario, Santiago y a Mariel, sobre los programas, porque ustedes mostraron 3 tiempos de la facultad. Entonces, si en esos 3 tiempos, porque primero era un edificio que era de oficina, luego se diseñó un edificio y después, más cerca de los 2000, otro, los programas arquitectónicos variaron en relación como a los usuarios, o sea, cómo es la mirada desde la arquitectura hacia la educación o la formación. O sea, cuando decís programa, ahí uno empezó a dudar si hablabas de programa de la carrera. No, el programa arquitectónico. No, pero ya sé, pero lo interesante es que hay un vínculo entre cómo van cambiando los a nivel currícula y cómo va cambiando el programa arquitectónico. Lo que pero sí, van conversando, porque a veces no conversan. Sí. Tienden a cambiar la currícula y no el programa, entonces... Sí, el tema es que también lo queríamos hacer no tan acotado al proyecto pensado desde la lógica del programa, porque en realidad también el programa es una abstracción proyectual, que después en el funcionamiento de la institución se puede dar de una manera muy diferente. Entonces, más que hacer esa abstracción proyectual que solemos hacer los arquitectos, queríamos hacer como una lectura con todas las dinámicas sociales incluidas, no como una abstracción proyectual. Por eso lo hacemos más que nada, pero en relación al otro programa, al programa de la currícula, a cómo ha ido cambiando la formación de profesionales en una institución pública y cómo eso condicionó transformaciones en los edificios. ¿Sí? No sé si Mariel quiere agregar algo más. Claro. No, por ahí que en la ponencia extendida comentábamos un poco justamente que los diseños iban priorizando determinados espacios por sobre otros en relación de lo que es, justo lo que contaba Santi, de lo que se entiende que es prioritario cuando se está formando a un arquitecto, ¿no? Por ahí un poco la crítica que le hacíamos era que quizás en la última ampliación los espacios de lectura, de biblioteca, de formación más de estar sentado leyendo, tienen menos espacio que los espacios de taller. Y bueno, eso también habla de lo que nosotros, digamos, de lo que la currícula prioriza en cuanto a las materias, ¿no? Las materias de taller son siempre más, digamos, tienen un peso más importante que por ahí materias de investigación o materias como historia, otro tipo de materias que tienen otras dinámicas pedagógicas, digamos, ¿no? Bernardita, ya que estamos, te puedo preguntar, ¿nosotros podemos plantear preguntas o ya están como planteadas previamente las preguntas? No sé cómo, ¿nosotros contestamos o podemos plantear preguntas también? Hola. Perdón. No sé si se escuchó, si perdió conexión. No, se escuchó perfecto. Yo perdí conexión. Estamos. Ahora, perdón. Bernardita, ¿me escuchas bien? Sí. Te consultaban acá si ellos podrían hacer alguna pregunta o si ya estaban pactadas las preguntas. No, pueden hacer Estamos con tiempo preguntas. igual todavía, así que Sí, sí. tenemos tiempo, así que no, yo me tomé la palabra, perdón. No, sí, en realidad no tiene que ver exactamente con mi exposición, pero me parece como muy interesante el tema, sobre todo los que planteaban como mirada sobre la cuestión indígena, sobre las poblaciones originarias. Yo
veo como una dificultad en el tema que abordo personalmente, de la participación, que siempre uno trata de retomar la voz de las poblaciones locales. Ese es como el lema de la participación en arquitectura y en urbanismo. Y últimamente he notado como cierta dificultad en cómo se incorpora esa voz de lo local, porque veo que hay muchas veces como una mirada demasiado romántica de esas cosas y se las fuerza un poco, se las disfraza de cada vez más periféricas para ver si pueden entrar en la centralidad académica. Entonces, ¿cómo abordar esa dualidad? Hace poco veía una autora muy interesante, Gayatri Spivak, que lo que dice, lo que se pregunta es si tiene voz el subalterno, si esas posiciones periféricas a la academia tienen voz realmente en la academia, o lo que estamos haciendo es una traducción bastante abstracta, porque el lenguaje académico ya te impone cierta mirada que no tiene que ver con lo que se vive localmente, con esa experiencia situada de la que hablaban las arquitectas, me parece. No sé si alguien quiere responder. Daniela, que tocó ese tema, no está. Hizo la exposición. Yo querría comentar que comparto totalmente lo que dice Santiago, porque esa mirada romántica, ¿no?, de lo diferente, pero de eso diferente en realidad como enaltecido, me parece que no nos hace bien, en el sentido de que no le damos, en realidad trasladamos nuestra propia estructura con buenas intenciones, digamos, entre comillas, pero muy pocas veces damos la palabra al otro, ¿no? Yo por eso decía esta cuestión de desarrollar la escucha, pero que el otro hable, ¿no? No que yo le vaya con mis estructuras. Y eso nosotros acá en la Facultad de la Universidad de La Plata, que para los compañeros La Plata es una localidad que está a 60 kilómetros de Buenos Aires, se ha desarrollado mucho, no sé si está la compañera que habló de la música, se ha desarrollado mucho con respecto a trabajar la música o los instrumentos de los pueblos originarios. Y los compañeros que han ido, por ejemplo, a Salta a trabajar con ciertas comunidades que tienen instrumentos muy tradicionales y de los pueblos originarios, aprendieron mucho porque por suerte esas comunidades de alguna manera se enfrentaron con nuestros compañeros que iban con toda su sabiduría, digamos, entre comillas, de la música y musical, y empezaron a establecer verdaderos diálogos cuando hablaron de igual a igual, ¿no? Porque si no se establece, en realidad siempre el poder, aunque sea solapado, lo seguimos teniendo nosotros, ¿no? Con nuestro discurso, con nuestro modo de organización, con nuestra propuesta aparentemente generosa, pero coincido totalmente con Santiago de que finalmente muchas veces coartamos la voz de esa comunidad a la cual nos queremos acercar, ¿no? Por eso no sé si ustedes saben que la antropología contemporánea, la antropología cultural, utiliza mucho el concepto de desigualdad. No solamente somos diferentes como cultura, sino que también somos desiguales. Y esa desigualdad es porque alguien se apropia del poder, ¿no? Me parece que es interesante para pensarlo. Así que sí, es un tema muy bueno para que lo reflexionemos. Isabel. Desde mi área, desde mi investigación, encontré un trabajo importante del profesor Pablo Alabarcés, argentino, y Pablo habla de lo postpopular, porque él hace una reflexión. En la década de los 90, les puedo compartir el libro porque es de circulación libre, enseguida en el chat lo pongo, y el profesor Pablo de la UBA hablaba de que después de los 90, en la agenda académica, en las universidades, en los grupos de investigación, en los tesis, sean tesis de maestría, de grados, bueno, o ya de niveles superiores, la cultura y el concepto de lo popular se perdió,
porque además obedecíamos a los cánones de la llegada de ese capitalismo súper extranjero, súper industrializado, que nos metió en esa década de los 90 en una globalización que ya nos tiene de alguna manera cansados, asfixiados, y nos ha hecho de pronto volver a retornar a asuntos que son nuestros, y ese concepto del poder y de lo subalterno, que también lo trabaja mucho Jesús Martín Barbero en el asunto de la comunicación y la mediación, vuelve y aparece ahora. Entonces, yo pienso que sí hay miradas románticas y se contaminan, miradas que no permiten al otro generar una interlocución de tú a tú, pero también creo que hay un momento de oportunidad valioso como docentes, que yo también trabajo en una universidad, y es de alguna manera mirar en esos procesos de investigación en el aula, en el curso, en la materia inmediata, ni siquiera pensando en asuntos de mayor envergadura que posiblemente somos nosotros los que estamos metidos ahí, pero que desde los chicos puedan mirar lo propio con los mismos ojos y la valía con que miran lo de afuera. Por lo menos en Colombia sí sucede mucho que es mucho más importante asuntos de las manifestaciones culturales de otros, que yo siempre digo, bueno, ¿qué nos falta a nosotros para poner en una circulación adecuada, digamos un poco más digna, asuntos que son nuestros, que además están ahí, y ese mismo hecho de estar ahí se vuelve en paisaje, se olvidan porque están ahí, entonces la gente ya no las mira, ya no existen, y la pregunta que uno se hace es, ¿y el día que no esté, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llorar? Y ya a lo mejor no hay nada más que hacer. De pronto, en esas posiciones también hasta como ciudadanos nos cuesta valorar lo propio. Entonces, yo creo que en esas mismas dinámicas investigativas donde nosotros ahí sí somos protagonistas y tenemos de alguna manera el control, como decía la profesora, pues en ese ejercicio del control disruptivo, a lo mejor rebelde, mirar esos otros temas que no están en la agenda, que no están en el ranking internacional de las universidades, y todos como docentes sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, pero son temas de nuestra realidad. Y yo le digo a mis estudiantes, es que ustedes no viven en Dinamarca, ustedes viven en Cundinamarca, que es un lugar en el territorio colombiano, entonces no podemos mirar todo con los ojos de Dinamarca, porque nuestra Dinamarca es Cundinamarca, que no se parece en nada a Dinamarca. Entonces yo creo que ese asunto de lo postpopular, como lo define el profesor Alabarcés, nos da un camino muy bonito de volver a mirarnos con lo que dice la profesora en un tema de evaluar ese concepto de lo subalterno, de lo plebeyo, de lo popular, pero también en su riqueza propia de esa manifestación que de alguna manera ha resistido el olvido, la ausencia, la negación, cuando uno dice hasta el polvo, porque son como asuntos empolvados, guardados en un armario, que se niegan a morir, pero creo que ahí hay un compromiso de doble vía, de todos, como investigadores, como ciudadanos y también como personas a los que nos interesa la construcción de un ciudadano crítico y yo creo que empoderado de su realidad de país, que creo que eso, digamos, es lo importante. Les voy a buscar ya el libro del profesor Pablo y se los comparto por el chat, porque es de circulación abierta, entonces no hay ningún problema. Lo agradecemos, Isabel. Vamos a tener que cerrar por el tiempo. Les agradezco infinitamente sus presentaciones, agradezco a la universidad y a la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad de Palermo por este espacio generoso que da para conversar, para dialogar entre pares y conocernos. Si quieren compartir sus mails, todo por favor en el chat antes que cerremos, pero muchas gracias, muy interesante.